Antes de iniciar con la presentación como tal, yo quiero invitar a las personas que están en el auditorio a que por un momento cierren los ojos. Vamos a ver imágenes fuertes. Que cierren los ojos y se imaginen ustedes, si ya trabajan o si piensan trabajar en alguna parte, que se imaginen ustedes el enfermero de urgencias, pero hagamos el ejercicio, cierren los ojos. Ustedes son enfermeros del área de urgencias. En este momento todo el mundo empieza a gritar, llegó un paciente y empiezan a llamar al cuidador principal. Jefe, 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 llegó un paciente, ¿cierto? Y cuando ustedes abren los ojos, encuentran esto. Pueden abrir los ojos. ¡Wow! ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta inicial? Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a coger? ¿Cómo lo voy a voltear? ¿Qué hago? ¿Le canalizo una vena? ¿Qué hago? ¿Cierto? Quise empezar con estas imágenes y ahora vamos a empezar con algo de epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que más del 55% de pacientes que sufren una quemadura tienen entre los 26 y 54 años de edad. Quiere decir que es una persona que es laboralmente activa, ¿cierto? Imagínense ustedes quemados. Terrible, ¿cierto? Entonces, nace el reto de nosotros como enfermeros, ¿sí? Que somos los que estamos 24/7 pegados a la cabecera del paciente, volver una persona laboralmente activa a la sociedad. En Fundación Santa Fe nosotros tenemos un porcentaje de que extrañamente son más los hombres que las mujeres, los que presentan quemaduras, ¿sí? ¿Cuál es la quemadura que más se presenta? Ojo, Fundación Santa Fe de Bogotá, quemadura eléctrica. Pero cabe resaltar que nosotros recibimos pacientes sobre todo del interior del país, ¿sí? Hay un estudio que quise traer a colación que lo hace el Hospital Simón Bolívar, que también es uno de los pioneros en manejo de quemado en Bogotá, donde hicieron un conteo desde el año 2017 al año 2018 y se evidenció que en cambio para ellos, en este periodo de tiempo, la mayor quemadura se dio por líquido hirviente. Y miren las edades, 21 a 59 años, pero la que más me llama la atención es de 0 a 5 años. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que este tipo de lesiones se ha vuelto de interés en salud pública, porque ¿quién se va a quemar porque quiere? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debe doler mucho, ¿cierto? Entonces, dicen que se presenta en sociedades de recursos económicos bajos, ¿sí? Y cuando siempre llegan este tipo de pacientes uno dice, pero ¿cómo se fue a quemar así? ¿Cierto? Son accidentes, nadie está exento de pasar por esta situación. Quise traer a colación esta información que encontré de Risaralda Pereira, que para este año, al 3 de enero, fíjense, ya llevan un total de 19 personas quemadas. ¿Y qué mes es el que viene? Diciembre con su alegría, ¿cierto? Pólvora, entonces no estamos exentos de vivir esta situación. Y miren que ustedes cerquita la tuvieron este año. ¿Listo? Ahora sí, quise tomarme la tarea de preguntarle a las personas que no tienen nada que ver con salud, nada que ver, qué pensaban de un paciente quemado. Hablando de un paciente gran quemado, es decir, una superficie corporal mayor de un 20%. Persona que no tiene ni idea, nada, ni siquiera sabe qué es una jeringa. Esto fue algo de lo que dijeron. ¿Cómo va a recuperar toda esa piel? Se va a morir. Ahora sí se va a infectar con mirarlo. Mire todo lo que dice la gente. ¿Sí? Y le pregunté a personas que son del área de la salud. Claro, con palabras más sofisticadas, pero si nos damos cuenta es lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora sí del paciente quemado. ¿Listo? Ahora sí, como quien dice, bienvenidos a la exposición. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de generalidades, porque el tiempo no nos da para abordar cada una de ellas. ¿Con qué de esto estamos más familiarizados? Con el tipo de profundidad de las quemaduras, ¿verdad? Siempre hablamos de quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿cierto? Siendo rápidamente, lesión de primer grado solamente en la epidermis, segundo grado en la epidermis más dermis y tercer grado epidermis, dermis y algo de tejido graso y muscular.
¿Hacia dónde van a ir dirigidos nuestros cuidados sin meterme tanto en la parte de tratamiento porque eso es otra charla? Hacia esta parte. Acá vemos la quemadura como tal, ¿sí? La parte amarilla es la que usted como enfermero tiene que cuidar para evitar que esto pase a esto. ¿Mm? La parte amarilla es la parte que quedó lesionada, pero todavía tiene perfusión. Entonces, todos sus cuidados van a ir a que el paciente no evolucione a esto, sino permanezca en esto. ¿Listo? Cuando hablamos de la fisiopatología como tal del paciente quemado, hablamos de que sí o sí hay un evento que nos va a acompañar y no solamente en el inicio de la quemadura, sino al transcurrir más o menos 4 años. O sea, imagínese todo lo que dura un paciente quemado en recuperarse. ¿Mm? ¿Con qué iniciamos? Daño en la microvasculatura por calor, por la exposición a calor, aumento de la permeabilidad capilar, éstasis microvascular y edema. Adicional, encontramos reacción inflamatoria, liberación de sustancias inflamatorias y vasoconstricción y agregación plaquetaria. Adicional aparece este evento que ya lo hemos escuchado en varias sesiones que hemos pasado, que es la hiperlactatemia. A nosotros se nos olvidó que los gases arteriales miden más que la PAFI. Cuando empezamos con la pandemia y COVID, nos volvimos expertos en decir, tiene una PAFI en 200, en 170 está grave. Pero no, hay más cosas que ver en los gases arteriales. ¿Listo? Para evitar entrar en shock hipovolémico, trombosis y necrosis e hipoxia tisular. Esta es la agenda de la exposición. Vamos a empezar explicando cada una de esas cuestiones. Cuando hablamos de pérdida del aumento de la permeabilidad capilar, ¿es por qué? Porque inicialmente el paciente hace una vasoconstricción, inicialmente vamos a tener un paciente hemoconcentrado, pero que como respuesta ante el estímulo que está generando, ante la injuria que se está generando, va a generar una vasodilatación como respuesta de emergencia. ¿Y qué va a hacer esto? La aparición de permeabilidad que no nos ayuda mucho y la aparición del tercer espacio intersticial. Es por eso que vemos esos pacientes súper edematizados o quien no ha visto un paciente que se me quema, que lo primero que le sale, ¿qué son? Las ampollas, ¿cierto? Exacto. Ese líquido que se está perdiendo tiene que salir por cualquier lado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, inicialmente vamos a ver aumento del gasto cardíaco y nuestra primera meta es la reanimación. Entonces, vamos a encontrar gran volumen para reanimación, pero ahí es donde usted tiene que estar muy pendiente porque puede pasar a edema pulmonar o síndrome compartimental, como las imágenes que les traigo acá. Es un paciente, un caso real, todavía lo tenemos hospitalizado. Es una quemadura eléctrica, ¿sí? Con una excelentísima reanimación, pero que desafortunadamente nos avanzó a síndrome compartimental y requirió fasciotomías. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa y para qué nosotros reanimamos un paciente? Nosotros hemos visto acá en lo largo del congreso múltiples formas de monitorizar un paciente. Ahorita la de falla cardíaca fue muy explícita en decirnos que tenemos sistemas de monitoría como es el Edwards, la tecnología Picot, pero es que yo trabajo en el pueblito y yo no tengo nada de eso y yo no lo sé manejar, ¿cierto? ¿Cuál es la monitoría básica de todos nosotros? Gasto urinario. Que es que yo no tengo ni para monitorizar una PVC. Gasto urinario. ¿Listo? ¿Qué dice la guía para paciente gran quemado? Que yo estoy reanimando bien un paciente cuando estoy evitando que el flujo sanguíneo renal disminuya. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que me va a llevar a oliguria y lo que me va a desencadenar una necrosis tubular con rhabdomiólisis y hemólisis. ¿Cómo garantizo eso? Usted garantice que su paciente está orinando entre 0,5 y 1,5. ¿Y cómo garantizo eso? 50 a 70 mililitros de orina, hora. ¿Listo? ¿Para qué? Porque resulta que yo puedo tener un paciente con mucha reanimación hídrica,
pero que no me esté cumpliendo estas metas. Yo no me voy a meter ahorita a explicar cada uno de estos valores, aunque ahorita lo vimos en la exposición de falla cardíaca, pero acá podemos ver un paciente muy bien reanimado, sin necesidad de ser un experto en Bolon View. El agüita en el pulmón, ¿cómo está? Mucha. Podemos decir que hay un poquito de pulmón en el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Es un paciente hiperdinámico, miren, un gasto cardíaco de 12.2, con mucha agua en el pulmón, es decir, nos pasamos a lo que hablé antes, es decir, hicimos edema pulmonar. No quiere decir que esté mal reanimado, uno tiene que reanimar el paciente, pero es para que ustedes se den cuenta que la monitoría es importante en uno de estos pacientes. Y si tenemos esto, pues fantástico. Acá, un paciente que está con adecuada reanimación hídrica, ¿sí? Ya no está tan hiperdinámico, un gasto cardíaco en 5.7 con un índice cardíaco en 3.3. ¿Por qué hago énfasis con estas dos imágenes? Si vemos en esta, tenemos el volumen, la variabilidad de volumen sistólico, que es esa vaina. Esto me define si mi paciente requiere o no requiere agua. Eso es lo que me dice esto. ¿Cuál es el valor normal? Tiene que estar más o menos entre 10 a 15%. ¿Qué quiere decir? Que entre menos sea el valor, es porque mi paciente, ¿qué piensan ustedes? ¿Requiere o no requiere agua? No requiere agua. Y si está mayor 15% es porque todavía me falta agua. ¿Acá en esta parte le faltará agua al paciente? No, ¿cierto? En esta tampoco, pero estamos bien reanimados. ¿Listo? ¿Qué pasa seguido de la reanimación hídrica, de la vasodilatación y vasoconstricción? Inicialmente tenemos un paciente que va a estar hemoconcentrado. Acá les traje unas imágenes con los laboratorios, son pacientes reales. Encontramos un paciente que ingresa el 11 de octubre del presente año y si ustedes se dan cuenta la hemoglobina está en 18. Pero si vemos con el pasar del tiempo, empieza a disminuir la hemoglobina. Acá tenemos otro ejemplo, una paciente hemoconcentrada y que posteriormente disminuye la hemoglobina. ¿Por qué puede pasar esto? Acuérdense que nosotros estamos reanimando un paciente con mucho líquido. Entonces puede ser un paciente que esté hemodiluido. Por eso es que no solamente nosotros nos basamos en laboratorios. Lo que les hemos dicho en todas las charlas es que nosotros no manejamos patologías, nosotros manejamos pacientes. ¿Listo? Posiblemente puede ser la reanimación hídrica, posiblemente puede ser que el paciente ya ha requerido procedimientos quirúrgicos y esté sangrando y requiera transfusiones. Posterior a eso, más o menos 24 36 horas, la cosa cambia. Y lo quise traer específicamente para que se den cuenta que es real. Después de esto, ¿qué vemos? Anemia microcítica, hipocrómica, disminución de la eritropoyesis, aglutinación de los glóbulos rojos y esto que nos va a generar hemólisis, o sea, que tras de que tenemos pérdida por hemodilución y por posibles procedimientos, la propia fisiopatología del paciente lo va a empezar a requerir. Mediadores químicos, ya los habló Juliet, representante de la AMSI, en su charla de sepsis. Muchas sustancias que nos van a llevar a condiciones que el paciente no le favorecen en absoluto. ¿En qué hago énfasis ahorita? En el estado hipermetabólico o hipercatabólico. Liberación de radicales libres. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular. Un paciente con poquitas células, con células atrofiadas por el evento clínico como tal, ¿esto le ayuda en algo? No. El estado hipercatabólico. Nosotros vimos ahorita una charla de nutrición donde quedó supremamente explicado qué es el hipercatabolismo. Este tipo de pacientes, quise traerlo a colación, porque este tipo de pacientes, como les decía al principio, pueden estar en un estado hipercatabólico hasta 4 años. No es solamente como a comparación de otros pacientes que están en choque cardiogénico, choque séptico, los manejamos, los tratamos y ya. Ellos no. ¿Por qué? Porque ellos tienen que recuperar mucha piel, mucho tejido. Entonces, por esta razón, entran en un estado de hipercatabolemia que está en nuestras manos evitar que
influya como tal en desenlaces fatales. Quise resaltar estos 3 pasos sin decir que estos son menos importantes, pero es que esto es lo que vemos inicialmente. ¿Qué es lo que vemos en el estado hipercatabólico de un paciente gran quemado? Una disfunción miocárdica, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el consumo de oxígeno, toda la secreción de catecolaminas está aumentada, el consumo energético se va a ver alterado porque es un paciente que desde el inicio está consumiendo energía. Lo decía la jefe Vera, un paciente que no se nutre desde el inicio es un paciente que va a empezar a, por decir así, perdón el término, a comerse su propia energía. Entonces nosotros tenemos que brindarle un soporte metabólico sobre todo a estos pacientes, porque están gastando el doble de un paciente en choque cardiogénico, en choque séptico. Posterior a ello, una falla intestinal lo que va a hacer es disminución de absorción de sustancias que se deben absorber, pero pues que no lo logran, generando hipercatabolismo, aumento en el lactato y aumento en el consumo de proteínas. Esto quedó supremamente explícito ahorita en la exposición que hicieron de choque séptico. Efectivamente, ¿por qué lo quise traer a colación? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, no, el paciente hizo fiebre, eso es que está séptico. Y no, hay muchos términos que debemos empezar a manejar. Ahorita hablaban de que shock séptico es que efectivamente el paciente está con disfunción de uno o de más órganos y que adicional está generando hipoperfusión. Y estos definiciones básicas, que no es lo mismo decir que un paciente está colonizado, está infectado o tiene una bacteriemia. ¿Listo? Digamos que no vamos a profundizar en cada uno de ellos por cuestiones de tiempo. ¿Qué pasa con la función gastrointestinal? Como tenemos un aumento del gasto cardíaco, tenemos vasoconstricción posterior a la vasodilatación, pues también hay vasoconstricción hepática y vasoconstricción en toda la irrigación intestinal. Las guías de paciente quemado dicen que nosotros debemos iniciar en las primeras 24 horas, a comparación de otros pacientes, el aporte calórico en el paciente quemado y que la vía de elección es la vía enteral, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que lo que más se altera en cuanto a sistema gastrointestinal es la permeabilidad gastrointestinal, es decir, ese intestino quieto empieza a ser más permeable de lo normal, empieza a no hacer síntesis de las cosas que tiene que sintetizar y disminuye la absorción de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos. O sea, un paciente que está consumiendo energía al 1000% con el intestino falloso, pues peor, porque ¿de dónde lo vamos a alimentar para todos esos comentarios que vimos al inicio, que es cómo va a generar toda esa piel nuevamente? Hablamos de la hiperlactatemia. La hiperlactatemia está muy asociada a todo lo que es proceso de hipercatabolismo y proceso séptico, pero las guías de sobreviviendo a la sepsis nos dicen que sí efectivamente es un biomarcador de interés, pero no solamente nos podemos fijar en ello. Entonces, acá traigo nuevamente los ejemplos de los pacientes que les he enseñado desde el principio. Vemos un paciente con leucocitosis que efectivamente al inicio sí hace hiperlactatemia considerada en varios artículos de 1 a 5 a 2 mayor es hiperlactatemia. Pero efectivamente depura lactato, pero el paciente sigue séptico, o sea que sí es un biomarcador importante, pero no es predictorio solito. Adicional a este ejemplo, efectivamente un paciente con leucocitosis, efectivamente hiperlactatémico, pero de ahí para arriba empieza a depurar lactato, pero el paciente sigue con leucocitosis. Dice que la hiperlactatemia tiene una mortalidad igual o mayor al 80%. ¿En qué tipo de hiperlactatemia nos basamos nosotros? Tipo A. ¿Por qué? Porque habla directamente de la hipoperfusión tisular. Acá traigo unos ejemplos de unos estudios donde efectivamente se evidencia que sí está muy relacionado con la mortalidad. Efectivamente tenemos que con un lactato mayor a 2, la muerte fue mucho mayor
que los que efectivamente estaban menor a 2. Lo mismo acá. Generador de choque mayor a 2 que los que estaban menor a 2. ¿Qué dicen las guías de sobreviviendo a la sepsis? Que efectivamente dentro de las 3 primeras horas usted tiene que hacer una medición sérica del lactato, pero que si lo encuentra elevado, su meta a las 6 primeras horas debe ser el aclaramiento aproximadamente de un 20% cada 2 horas. ¿Cómo aclaro yo el lactato? Con líquidos, ¿cierto? Manejando de pronto la infección para evitar llegar a choque hipovolémico, sepsis y choque séptico, porque estos dos estados son inherentes como tal al estado del paciente quemado. Nuestro país tiene la necesidad de que se creen más instituciones especializadas para el manejo de pacientes quemados, porque desafortunadamente esta es una patología muy frecuente y es un problema de salud pública. Es por esto que la Fundación Santa Fe de Bogotá, comprometida con las necesidades del país y de la ciudad, decide crear el servicio de quemados en el 2017. Hemos atendido pacientes de mediana y alta complejidad con excelentes resultados en sobrevida. Nuestros indicadores y desenlaces son comparables con las mejores unidades de quemados a nivel internacional. Estamos convencidos de que este es el resultado de la disciplina, la constancia, el amor y la excelencia que nos caracteriza. Lo que dice en el video es que efectivamente nosotros a diario, todo Colombia está siempre evaluándose frente a manejos internacionales. Nosotros en Fundación Santa Fe estamos a la par, Hospital Simón Bolívar me imagino que también, pero esto es una invitación a lo que todos les hemos dicho. El enfermero tiene que estarse actualizando constantemente porque a diario salen terapias, intervenciones de las cuales no sabemos y eso es lo que va a generar competitividad a la hora de encontrar un adecuado trabajo o hacer algo más que lo que sí hacemos. ¿Listo? Muchísimas gracias.